Me llamo Héctor Zamarripa. Tengo 58 años y soy dueño de una empresa de materiales de construcción en Querétaro. Construí mi negocio desde cero, trabajando día y noche durante 30 años. María Fernanda, mi esposa, siempre estuvo a mi lado. O eso pensaba yo. Aquella mañana de domingo me levanté temprano como siempre. Mi rutina de fin de semana era sagrada. Un café negro, revisar los correos pendientes y esperar a que María Fernanda se alistara para ir a misa de 11. 28 años de matrimonio nos habían convertido en un reloj suizo, cada uno con sus tiempos y espacios perfectamente sincronizados. ¿Ya casi estás lista, María?, pregunté desde la cocina mientras terminaba mi café. Dame 10 minutos más, Héctor. Necesito terminar de arreglarme, respondió ella desde la habitación. María Fernanda, a sus 52 años, seguía siendo una mujer elegante. Últimamente la notaba más preocupada por su apariencia, más perfume, ropa nueva, detalles que atribuía a su deseo de mantenerse bien para nuestra próxima celebración de aniversario. Esperé en la sala hojeando el periódico. Cuando bajó las escaleras, no pude evitar notar que llevaba un vestido que nunca había visto, algo más escotado de lo que solía usar para la iglesia. «Te ves diferente hoy», comenté sin darle mayor importancia. «¿Te gusta? Lo compré la semana pasada». «Claro, te queda bien». «¿Nos vamos?» «Ya sabes cómo se pone el estacionamiento si llegamos tarde». Durante el trayecto, María Fernanda revisaba constantemente su teléfono, sonriendo ocasionalmente a la pantalla. «¿Todo bien con los muchachos?», pregunté pensando que serían mensajes de nuestros hijos. «Ah, sí, respondió distraída. «Es el grupo de la parroquia. Estamos organizando la celebración del centenario. Llegamos a la parroquia de San Francisco justo a tiempo. Como cada domingo, el templo estaba lleno. Nos sentamos en nuestra banca habitual, tercera fila del lado derecho. El padre Ignacio Beltrán, que llevaba unos 5 años en nuestra comunidad, era un hombre carismático de unos 45 años. Tenía la capacidad de conectar con todos, especialmente con las señoras del comité parroquial, donde María Fernanda era secretaria desde hacía 3 años. Durante la homilía, noté algo extraño. Cada vez que el padre Ignacio miraba hacia nuestra dirección, María Fernanda bajaba ligeramente la cabeza y sonreía. Un gesto sutil, casi imperceptible para quien no conociera bien a mi esposa. Pero yo, después de tantos años juntos, podía leer sus expresiones como un libro abierto. O eso creía. Al terminar la misa, María Fernanda se acercó rápidamente al padre Ignacio. «Adelántate al coche, Héctor. Necesito hablar con el padre sobre los preparativos del centenario. No tardaré mucho». Me quedé en la plaza frente a la iglesia, saludando a conocidos. Pasaron 20 minutos y María Fernanda no aparecía. Decidí entrar a buscarla. Pregunté a don Mateo, el sacristán, y me dijo que habían entrado a la sacristía. Me acerqué a la puerta de la sacristía y escuché risas ahogadas. Cuando estaba a punto de tocar, algo me detuvo. Un instinto quizás. En vez de anunciarme, giré lentamente el picaporte y abrí la puerta apenas lo suficiente para mirar al interior. Lo que vi me dejó paralizado. María Fernanda estaba de espaldas a la puerta, muy cerca del padre Ignacio. Él tenía su mano en la cintura de mi esposa. No estaban en una situación comprometedora, pero la familiaridad del gesto era incuestionable. «Tenemos que ser más cuidadosos, Fer», dijo él en voz baja. «Cada vez es más difícil contenerme cuando te veo en misa». «Lo sé, Nacho, pero no puedo evitar mirarte cuando hablas con tanta pasión». Cerré la puerta con el mismo sigilo con que la había abierto. Mi corazón latía desbocado. «¿Nacho? ¿Desde cuándo mi esposa llamaba al padre por un diminutivo? ¿Y esa familiaridad?» Regresé al atrio fingiendo tranquilidad, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. 5 minutos después, María Fernanda apareció con una carpeta en mano. «Perdón por la tardanza. Teníamos que revisar algunos detalles de la celebración», dijo con naturalidad. «¿Nos vamos?» Durante el camino de regreso, mantuve una conversación banal mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero la forma en que se miraban, esa complicidad, algo no encajaba. En casa, María Fernanda se excusó para llamar a Lucía, la coordinadora del comité parroquial. Me quedé en el estudio, pensativo. Decidí revisar las facturas del teléfono de María Fernanda, algo que nunca había hecho en todos nuestros años de matrimonio. Teníamos un plan familiar y las facturas llegaban a mi correo.
Lo que descubrí me dejó helado. Había llamadas de más de 1 hora al número personal del padre Ignacio, a horas extrañas, incluso algunas de madrugada. Mensajes de texto que sumaban cientos cada semana. Esa noche, durante la cena, observé a María Fernanda como si fuera una extraña. «Te noto pensativo, Héctor. ¿Problemas en el trabajo?», preguntó mientras servía la ensalada. «No, nada importante. Solo cansancio». Mentí. «¿Cómo van los preparativos para el centenario?». «Muy bien. Será una celebración inolvidable», respondió con entusiasmo. «El padre Ignacio tiene grandes planes para ese día». «Me imagino. Se ve que ustedes dos trabajan muy bien juntos», comenté, estudiando su reacción. Un ligero rubor apareció en sus mejillas. «Todo el comité trabaja duro, no solo nosotros dos», respondió desviando la mirada. Al día siguiente, tomé una decisión. Contraté a Javier Mendoza, un investigador privado que me había recomendado un amigo abogado. Le expliqué la situación sin rodeos. «Quiero saber exactamente qué está pasando entre mi esposa y el padre Ignacio Beltrán. Necesito pruebas concretas, no suposiciones». Javier asintió con profesionalismo. «Entiendo perfectamente, señor Zamarripa. Seré discreto y eficiente. ¿Su esposa tiene alguna rutina que deba conocer?». «Los martes y jueves tiene reuniones del comité parroquial de 5 a 7 de la tarde. Los sábados va a retiros espirituales que duran todo el día. Y últimamente ha tenido muchas emergencias que requieren su presencia en la parroquia. Durante las siguientes 2 semanas mantuve una aparente normalidad en casa mientras Javier seguía a María Fernanda. Fue la etapa más difícil de mi vida. Compartir la mesa, la casa y hasta la cama con alguien a quien empezaba a ver como una desconocida. Una tarde, María Fernanda me avisó que tenía una reunión extraordinaria del comité. «Llegaré tarde, no me esperes para cenar». Apenas salió, llamé a Javier. «Va hacia la parroquia, síguelos a donde vayan». Esa noche, María Fernanda llegó pasadas las 11. Entró a la habitación silenciosamente, creyéndome dormido. «¿Cómo estuvo la reunión?», pregunté en la oscuridad. Se sobresaltó. «Ay, me asustaste. Pensé que estabas dormido. Estuvo intensa. Muchas cosas que organizar». «¿En la parroquia?». «Sí. Bueno, al final fuimos a cenar para seguir discutiendo algunos temas». «¿Con todo el comité?». «No, solo con Lucía y el padre Ignacio», respondió con cierta vacilación. Al día siguiente, Javier me envió un mensaje. «Tenemos que hablar. Es urgente». Nos encontramos en un café discreto en el centro. Javier traía una carpeta y una expresión grave. «Señor Zamarripa, lo que voy a mostrarle es delicado». Abrió la carpeta y me mostró una serie de fotografías. En ellas, María Fernanda y el padre Ignacio entraban a un hotel en la zona norte de la ciudad. Otras mostraban besos furtivos en el estacionamiento de la parroquia. La última, tomada con teleobjetivo a través de una ventana del hotel, no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Una cosa era sospecharlo, otra muy distinta era verlo con mis propios ojos. «También tengo grabaciones de audio», añadió Javier. Coloqué un dispositivo en el auto de su esposa. Me entregó una memoria USB. No es agradable de escuchar, pero confirma todo. Llevan al menos 6 meses con esta relación. Esa tarde, encerrado en mi oficina, escuché las grabaciones, las palabras de amor, las promesas, los planes. Me sentí enfermo, traicionado hasta la médula. María Fernanda llamó a media tarde. «Héctor, ¿vendrás a la presentación de los coros parroquiales esta noche?». «No creo. Tengo mucho trabajo pendiente», respondí, luchando por mantener la compostura. «El padre Ignacio preguntó específicamente por ti. Dice que te has alejado mucho de la parroquia últimamente». La audacia me dejó sin palabras por un momento. «Dile al padre que estoy muy ocupado. Ya me acercaré cuando tenga tiempo», respondí secamente. «¿Estás bien? Te noto extraño». «Perfectamente. Solo ocupado. Disfruta de tu presentación». Al colgar, tomé una decisión. No actuaría impulsivamente. Necesitaba más pruebas y, sobre todo, un plan. Contraté a un técnico especializado para instalar cámaras ocultas en nuestra casa. También le pedí a Javier que continuara la vigilancia, pero ahora con un objetivo específico. Quería saber si el padre Ignacio había visitado nuestra casa en mi ausencia. No tuve que esperar mucho. 3 días después, durante un supuesto viaje de negocios a León,
En realidad me hospedé en un hotel de Querétaro. Las cámaras captaron al padre Ignacio entrando a nuestra casa a las 10 de la noche. Las imágenes eran inequívocas. Besos apasionados apenas cruzaron la puerta, copas de vino en la sala, y finalmente, ambos subiendo a nuestra habitación matrimonial. Vomité al ver esas imágenes. Era una profanación total de mi hogar, de mi cama, de mi vida. Pero en medio del dolor, una idea empezó a formarse en mi mente. El centenario de la parroquia sería en 2 semanas. Una celebración a la que asistiría toda la comunidad, incluido el obispo. El escenario perfecto. Durante los días siguientes, recopilé todas las pruebas, fotos, videos, grabaciones de audio. Contraté a un editor de video profesional para crear un montaje de 5 minutos que mostrara, sin lugar a dudas, la naturaleza de la relación entre mi esposa y el sacerdote. También me reuní discretamente con mi abogado para preparar los papeles del divorcio. Modificamos mi testamento y aseguré los activos de la empresa. ¿Estás seguro de querer hacerlo así, Héctor?, me preguntó mi abogado. Podría ser menos público. Ellos no tuvieron reparos en humillarme en público, en mi propia casa, en mi propia cama, respondí con determinación. La verdad debe salir a la luz. El gran día llegó. El centenario de la parroquia de San Francisco era un acontecimiento importante. Más de 300 personas llenaban el templo, incluidas las familias más prominentes de Querétaro y autoridades eclesiásticas. María Fernanda estaba radiante, sentada en primera fila junto a los demás miembros del comité. El padre Ignacio oficiaba la misa con su habitual carisma, lanzando ocasionales miradas cómplices a mi esposa. Yo me ubiqué discretamente en la parte posterior, junto al técnico audiovisual que había contratado. Según el programa, después de la misa, habría una presentación sobre la historia de la parroquia, proyectada en una pantalla gigante instalada en el altar. Ese sería mi momento. La misa transcurrió con normalidad. Al finalizar, el padre Ignacio tomó el micrófono. Queridos hermanos, celebramos hoy 100 años de historia de nuestra amada parroquia. 100 años de fe, comunidad y servicio. Para conmemorar este momento, hemos preparado una presentación especial sobre nuestra historia. Se apagaron las luces y comenzó la proyección. Los primeros minutos mostraban fotografías antiguas de la parroquia, tal como estaba programado. Pero entonces, tal como había coordinado con el técnico, la presentación cambió abruptamente. En la pantalla gigante, aparecieron María Fernanda y el padre Ignacio besándose en el estacionamiento de la parroquia. Luego, entrando al hotel. Después, en mi propia casa, en mi propia sala. El audio era claro, sus voces inconfundibles. ¿Cuándo le dirás a Héctor?, preguntaba el padre Ignacio. Aún no es el momento. Necesitamos ser pacientes, respondía María Fernanda. Héctor controla todo el dinero. Tenemos que ser estratégicos. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Vi cómo el rostro de María Fernanda se transformaba por el horror. El padre Ignacio quedó petrificado junto al altar. El obispo, sentado en una silla especial, se puso de pie con expresión severa. Antes de que pudieran detener la proyección, me levanté y caminé hacia el frente de la iglesia. Esta es la verdadera celebración que han estado planeando, dije con voz firme, mirando directamente a María Fernanda y al padre Ignacio. Una celebración de engaño y traición, en nombre de Dios, en la casa de Dios, y en mi propia casa. El caos se desató en la iglesia. Algunos gritaban, otros lloraban. El obispo se acercó rápidamente al padre Ignacio, su rostro contorsionado por la ira. María Fernanda intentó acercarse a mí, pero la detuve con un gesto. Los papeles del divorcio te esperan en casa, María Fernanda, dije con calma. Tu abogado puede contactar al mío para los detalles. Me di la vuelta y salí de la iglesia con la frente en alto, dejando tras de mí un matrimonio destruido y el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Salí de la iglesia entre murmullos y miradas atónitas. Algunas personas intentaron detenerme, pero las ignoré. Necesitaba aire, espacio, silencio. Mi cuerpo se movía por inercia hacia el estacionamiento, mientras mi mente trataba de procesar todo lo ocurrido. Al llegar a mi automóvil, sentí una mano en mi hombro. Era Javier, el investigador. Señor Zamarripa, no debería manejar en este estado. Permítame llevarlo. Asentí sin fuerzas para discutir. Durante el trayecto,
Permanecí en silencio mirando por la ventana. Las calles de Querétaro pasaban ante mis ojos como una película borrosa. Lo que hizo ahí dentro requirió valor, comentó Javier mientras conducía. Muchos hombres hubieran optado por la violencia. La violencia solo me habría convertido en el villano. Respondí con voz apagada. Prefiero que la verdad hable por sí misma. Javier me dejó en un hotel discreto en las afueras de la ciudad. Habíamos acordado que no regresaría a casa esa noche. María Fernanda seguramente iría allí, y no estaba preparado para enfrentarla en privado. En la soledad de la habitación, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Llamadas de mis hijos, de amigos, incluso de miembros de la parroquia. Los ignoré a todos. Necesitaba procesar lo ocurrido antes de hablar con nadie. Solo contesté una llamada, la de mi abogado, Roberto Castillo. «Héctor, ¿estás bien?», preguntó con genuina preocupación. «Físicamente sí. Lo demás ya lo reconstruiré con tiempo. María Fernanda está en la casa con su hermana. La policía tuvo que escoltar al padre Ignacio fuera de la iglesia para protegerlo de algunos feligreses indignados. El obispo, según me informaron, suspendió inmediatamente al padre Ignacio y convocó una reunión de emergencia. Esto va a tener consecuencias serias para él. No es mi problema», respondí secamente. «¿Los papeles? Todo está listo. Los envié a casa esta mañana como acordamos. María Fernanda los encontrará en el estudio. El plan sigue en marcha. Esa noche apenas dormí. Las imágenes de María Fernanda con el padre Ignacio se repetían en mi mente como una tortura. 28 años de matrimonio reducidos a cenizas. Me preguntaba en qué momento todo se había torcido, cuándo había dejado de conocer a la mujer que dormía a mi lado cada noche. A la mañana siguiente, decidí enfrentar a mis hijos. Les envié un mensaje pidiendo vernos en un restaurante tranquilo para desayunar. Alejandro, de 27 años, y Sofía, de 25, llegaron juntos. Sus rostros mostraban una mezcla de confusión, dolor y rabia. «Papá», comenzó Sofía con los ojos enrojecidos. «Lo sabemos todo», interrumpió Alejandro. «Es el único tema de conversación en todo Querétaro. Les conté toda la historia desde el principio. Mis sospechas iniciales, la contratación del investigador, las pruebas que fui acumulando». «¿Por qué lo hiciste así, papá?», preguntó Sofía. «¿Era necesario humillarla frente a toda la ciudad?». La pregunta me golpeó. ¿Era mi hija defendiendo a su madre después de semejante traición? «Tu madre y ese hombre me humillaron durante meses», respondí con voz tensa. «Me mintieron a la cara. Utilizaron nuestra casa, nuestra cama». Me detuve, respirando profundamente. «¿Sabes lo que se siente descubrir algo así y tener que seguir actuando con normalidad?». «Entiendo tu dolor, papá», intervino Alejandro. «Pero esto afecta a toda la familia. Ahora todos somos parte del escándalo». «Lo sé, hijo, y lo lamento por ustedes. Pero la mentira y la hipocresía estaban destruyéndome por dentro. No podía seguir viviendo así». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Sofía. «El divorcio es inevitable. Ya no hay vuelta atrás». Alejandro asintió. «Mamá nos llamó anoche. Está destrozada, papá. Dice que cometió un error terrible y que quiere hablar contigo». «Un error terrible es olvidar un aniversario o decir algo hiriente en un momento de enojo», respondí. «Lo suyo fue una traición sistemática, calculada, sostenida en el tiempo, y con un sacerdote, alguien que debería representar valores morales. ¿Nunca podrás perdonarla?», insistió Sofía. La miré directamente a los ojos. «El perdón es un proceso, hija. Quizás algún día pueda perdonarla por mi propia paz mental. Pero la confianza está irremediablemente rota. No hay matrimonio sin confianza». Después del desayuno, regresé al hotel. Necesitaba poner orden en mis pensamientos y planificar mis próximos pasos. Roberto me había aconsejado no regresar a casa hasta que María Fernanda firmara los papeles del divorcio y se establecieran los términos de la separación. Encendí mi laptop y vi que tenía docenas de correos. Noticias sobre lo ocurrido habían llegado incluso a mis socios comerciales. Algunos expresaban su apoyo, otros su preocupación por la estabilidad de la empresa. Redacté un correo formal para los miembros del consejo directivo, asegurándoles que los problemas personales no afectarían el funcionamiento de la compañía. Necesitaba mantener la calma y el profesionalismo, al menos en el ámbito laboral. A media tarde, recibí una llamada de Roberto. María Fernanda firmó los papeles, anunció. Aceptó todos los términos sin objeciones.
Me sorprendió. Esperaba una batalla legal, negociaciones tensas, intentos de obtener la mitad de la empresa que había construido desde cero. ¿Sin condiciones? ¿Sin contraofertas? Ninguna. Solo pidió quedarse con la casa, uno de los coches y una pensión mensual por 5 años. Considerando las circunstancias y lo que podría haber exigido legalmente, es extremadamente razonable. ¿Mencionó algo más? Hubo un breve silencio. Dejó una carta para ti. La tengo aquí en mi despacho. Léela, pedí. No estaba seguro de querer ver su letra en ese momento. Roberto carraspeó antes de leer. Héctor, no hay palabras suficientes para expresar mi arrepentimiento. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que nunca planeamos hacerte daño. Lo que escuchaste sobre el dinero fue un momento de debilidad, una conversación absurda que nunca debió ocurrir. Acepto todas las condiciones del divorcio. No merezco más. Solo te pido una cosa. No culpes a nuestros hijos por mis errores. Ellos te aman y te necesitan. María Fernanda. ¿Eso es todo? Pregunté cuando Roberto terminó. Sí, es breve pero parece sincera. Las apariencias engañan, Roberto. Creí conocerla durante casi 3 décadas. Esa noche decidí llamar a Lucía Sandoval, la coordinadora del comité parroquial y supuesta amiga cercana de María Fernanda. Necesitaba entender mejor lo que había ocurrido, desde otra perspectiva. Lucía contestó al primer timbre. Héctor, gracias a Dios. Llevo todo el día pensando en llamarte. Lucía, necesito hacerte unas preguntas y te pido absoluta honestidad. Por supuesto, respondió ella con voz temblorosa. ¿Sabías lo de María Fernanda y el padre Ignacio? Un largo silencio. Lo sospechaba, admitió finalmente. Notaba miradas, gestos, excusas para quedarse a solas. Pero nunca tuve pruebas concretas. ¿Por qué no me dijiste nada? Te consideraba una amiga. Lo intenté, Héctor. Su voz se quebró. Hace 3 meses, cuando tomamos café en tu oficina, te comenté que María Fernanda estaba demasiado involucrada en asuntos parroquiales. Traté de darte pistas sin ser desleal con mi amiga. Esperaba que captaras la indirecta. Recordé vagamente aquella conversación. En ese momento, no le había dado importancia. ¿Desde cuándo crees que empezó? Probablemente desde la Cuaresma del año pasado. María Fernanda cambió después de su retiro espiritual. Se volvió más devota, pero de una manera diferente. Pasaba horas en la parroquia, siempre buscando momentos a solas con el padre Ignacio. ¿Alguien más lo sabía? Todo el comité lo sospechaba, Héctor, pero nadie quería ser quien lanzara la primera piedra. El padre Ignacio era muy querido y respetado. ¿Era? ¿Ya no? Después de ayer, su reputación está destrozada. El obispo lo envió a un monasterio mientras investigan el caso. Es probable que lo expulsen del sacerdocio. La conversación con Lucía me dejó exhausto pero con mayor claridad. No era el único ciego en esta historia. Toda una comunidad había preferido mirar hacia otro lado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me instalé temporalmente en un departamento cerca de la empresa mientras se finalizaban los trámites del divorcio. Mis hijos se turnaban para visitarme, aún procesando lo sucedido. Una semana después del incidente en la iglesia, recibí una llamada inesperada. El obispo de Querétaro quería reunirse conmigo. La reunión se concretó en un discreto salón del Palacio Episcopal. El obispo, Monseñor Javier Durán, era un hombre de unos 60 años, con expresión grave pero amable. Señor Zamarripa, agradezco que haya aceptado verme, comenzó. Entiendo que está atravesando momentos muy difíciles. Así es, monseñor. No han sido días fáciles. Quiero pedirle disculpas en nombre de la Iglesia por lo ocurrido. El comportamiento del padre Ignacio es inexcusable y contradice todo lo que representamos. ¿Qué pasará con él? Pregunté, más por curiosidad que por interés real en su destino. Hemos iniciado un proceso canónico para su expulsión del sacerdocio. Las pruebas son irrefutables y él ha admitido la falta. Mientras tanto, está recluido en un monasterio, sin contacto con el exterior. Asentí en silencio. Entiendo su dolor y su indignación, señor Zamarripa, continuó el obispo. Pero me preocupa el impacto que este escándalo está teniendo en la comunidad. Muchas personas están cuestionando su fe debido a lo ocurrido. Con todo respeto, monseñor, ese no es mi problema. Yo no traicioné la confianza de nadie. El obispo suspiró profundamente.
Lo comprendo. Solo quería pedirle que considere la posibilidad de manejar la situación con la mayor discreción posible de ahora en adelante. Por el bien de todos, incluidos sus hijos. Ya no habrá más escándalos, si es lo que le preocupa. Solo quiero seguir con mi vida. Al salir del palacio episcopal, me sentí extrañamente aliviado. La conversación con el obispo había sido un recordatorio de que la vida continuaba y que debía enfocarme en reconstruir la mía. En las semanas siguientes, el escándalo comenzó a amainar, aunque seguía siendo tema de conversación en Querétaro. Me sumergí en el trabajo, usando la empresa como terapia. Los empleados mostraban un respeto casi reverencial hacia mí, caminando de puntillas a mi alrededor como si temieran que pudiera quebrarme en cualquier momento. Un mes después del incidente, Alejandro vino a verme a la oficina. «Papá, he estado hablando con mamá», comenzó cautelosamente. Levanté la vista de mis documentos, preparándome para lo que vendría. «Está muy mal, papá. Apenas come, casi no sale de casa. La tía Carmen está preocupada por ella. Lo lamento por ella, hijo. Pero no puedo hacer nada al respecto. No te pido que la perdones ni que regreses con ella», aclaró Alejandro. «Solo, quizás podrías hablar con ella una vez, para cerrar este capítulo de manera más humana». Lo pensé durante unos segundos. «¿Dónde está él? ¿Siguen en contacto?» «No, papá. Según nos dijo, no ha vuelto a verlo ni a hablar con él desde ese día. El obispo le prohibió cualquier contacto, y ella ha respetado esa decisión. Finalmente accedí a una breve reunión. Alejandro la organizaría en terreno neutral. Un pequeño café en el centro histórico, a media tarde, cuando hubiera poca gente. El día acordado llegué puntualmente. María Fernanda ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo. La observé desde la entrada. Había perdido peso. Su rostro estaba demacrado y sin maquillaje. Su postura encorvada delataba su abatimiento. Me acerqué y me senté frente a ella. Por unos segundos, ninguno dijo nada. «Gracias por venir, Héctor», dijo finalmente con voz apenas audible. Alejandro insistió. «Pensé que nos debíamos esta conversación». María Fernanda asintió, con los ojos fijos en su taza de café. «No voy a preguntarte por qué lo hiciste», continué. «Ya no importa. Solo quiero entender una cosa. ¿Por qué él? ¿Por qué un sacerdote?» Levantó la mirada, sus ojos enrojecidos. «No fue algo planeado, Héctor. Me sentía sola, invisible. Nuestro matrimonio se había convertido en una rutina. Tú estabas siempre ocupado con la empresa, con tus proyectos. Ignacio, él me escuchaba. Me hacía sentir especial, importante. Yo te escuchaba», repliqué. «Siempre estuve ahí cuando me necesitabas. Físicamente sí, pero tu mente estaba en otra parte. Hacía años que no teníamos una conversación real, que no compartíamos nuestros pensamientos, nuestros miedos. Era doloroso escucharla, pero había algo de verdad en sus palabras. Nuestra relación se había enfriado con los años, convertida en una sociedad eficiente, pero sin la pasión del inicio. Eso no justifica la traición, María Fernanda. Si te sentías así, podrías haberlo dicho. Podrías haber pedido el divorcio». «Lo sé», admitió. «Fui cobarde. Me dejé llevar por una fantasía, por la emoción de algo prohibido. Fue estúpido y egoísta». «¿Lo amabas?», pregunté, sorprendiéndome a mí mismo por la pregunta. Se tomó un momento antes de responder. «Creí que sí. Ahora no estoy segura. Quizás solo amaba cómo me hacía sentir. La atención, la adrenalina. Confundí muchas cosas. ¿Y él?» «Ignacio era complejo. Creo que realmente tenía una crisis de fe. Me dijo muchas veces que quería dejar el sacerdocio por mí. Planeaba hablar con el obispo después del centenario. Pero mientras tanto, seguía dando misa, confesando a la gente, predicando sobre moral». Señalé con amargura. Sí, esa hipocresía me incomodaba, pero me convencí de que era una situación temporal, que pronto podríamos vivir nuestro amor abiertamente. ¿Y el comentario sobre mi dinero? Lo escuché en las grabaciones. María Fernanda. Planeaban aprovecharse de mí. Sus mejillas se encendieron de vergüenza. Fue un momento de debilidad, una fantasía estúpida. Ignacio mencionó que sin dinero no podríamos comenzar una nueva vida y yo dije esas tonterías sin pensar. Nunca tuve intención real de quitarte nada. El silencio cayó entre nosotros. Una parte de mí quería creerle, pero la confianza estaba irremediablemente rota.
¿Qué harás ahora?, pregunté finalmente. No lo sé. Cuando termine el proceso de divorcio, quizás me mude a Guadalajara con mi hermana. Necesito alejarme de Querétaro, de los rumores, de las miradas. Asentí. Era comprensible. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Cómo estás realmente, Héctor? Sobreviviendo día a día. El trabajo ayuda. Y los niños también. Me miró con ojos húmedos. Te amé de verdad, Héctor. Durante muchos años fuiste el centro de mi vida. Quiero que sepas eso a pesar de todo. Me levanté lentamente. También te amé, María Fernanda. Por eso duele tanto. Salí del café sin mirar atrás. La conversación había sido necesaria, pero no trajo el cierre que esperaba. Algunas heridas tardarían mucho tiempo en sanar, si es que alguna vez lo hacían completamente. Esa noche, en la soledad de mi departamento, reflexioné sobre la conversación con María Fernanda. Sus palabras resonaban en mi mente. Me sentía sola, invisible. ¿Realmente había estado tan absorto en mi trabajo que no pude ver cómo se desmoronaba nuestro matrimonio? No justificaba su traición, pero quizás yo también tenía parte de responsabilidad en el deterioro de nuestra relación. Al día siguiente, decidí consultar a un terapeuta. El doctor Ramírez, un psicólogo de mediana edad con expresión serena, me recibió en su consultorio. «Señor Zamarripa, ¿qué lo trae aquí?», preguntó después de las presentaciones formales. «Mi esposa me engañó con un sacerdote», respondí directamente. «Toda la ciudad lo sabe. El divorcio está en proceso, pero no sé cómo seguir adelante». Le conté toda la historia. Mientras hablaba, notaba cómo el nudo en mi garganta se aflojaba ligeramente. Era la primera vez que expresaba mis sentimientos sin restricciones. «Lo que siento no es solo dolor», confesé. «Es humillación, rabia y sobre todo una sensación de fracaso. 28 años juntos y no pude ver que vivía con una extraña. El engaño siempre genera ese tipo de cuestionamientos», respondió el doctor Ramírez. «Nos hace dudar de nuestra capacidad de juicio, de nuestras percepciones. Es normal que sienta que falló, pero recuerde, usted no es responsable de las decisiones que tomó su esposa, pero tal vez sí de la situación que la llevó a tomar esas decisiones». «Esa es una reflexión válida y madura», asintió el terapeuta. «Reconocer nuestra parte en los problemas matrimoniales es importante, pero hay una diferencia entre contribuir a un ambiente de distanciamiento y ser culpable de la infidelidad de la otra persona. Cada uno es responsable de sus propias acciones». Salí de la consulta con una sensación extraña, como si hubiera depositado una pequeña parte de la carga que llevaba. Programamos sesiones semanales. Necesitaba ese espacio para procesar lo ocurrido sin el juicio o la lástima que veía en los ojos de amigos y familiares. 2 meses después del escándalo, mi vida comenzaba a tomar un nuevo ritmo. Me había adaptado al departamento, más pequeño que nuestra antigua casa pero suficiente para mí. El divorcio había sido finalizado con sorprendente rapidez gracias a la colaboración de María Fernanda. Una mañana, mientras revisaba unos contratos en mi oficina, Alejandro entró sin anunciarse. Su expresión me alertó de inmediato. «¿Qué ocurre, hijo?» «Es mamá», dijo, sentándose frente a mi escritorio. «Se va mañana a Guadalajara». Asentí lentamente. Ella había mencionado esa posibilidad durante nuestra última conversación. «Es lo mejor para ella», respondí. «Aquí todos la conocen. Debe ser difícil. Quiere despedirse de ti», añadió Alejandro estudiando mi reacción. «Dice que necesita cerrar este capítulo adecuadamente». Suspiré profundamente. No estaba seguro de querer otro encuentro emotivo, pero comprendía su necesidad de un cierre. «Está bien. Dile que pasaré por la casa esta tarde». «Gracias, papá. Significa mucho para ella, y para Sofía y para mí». Cuando Alejandro se marchó, me quedé contemplando por la ventana. Querétaro se extendía ante mis ojos, con sus edificios coloniales y calles empedradas. Esta ciudad que tanto amaba ahora estaba impregnada de recuerdos dolorosos. A las 6 en punto, estacioné frente a la que había sido mi casa durante décadas. La contemplé con nostalgia. El jardín que había diseñado personalmente, la fuente que instalamos cuando nació Sofía, el árbol de aguacate que plantamos el día que nos mudamos. Tantos recuerdos felices, ahora teñidos de amargura. María Fernanda abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Se veía mejor que la última vez. Había recuperado algo de peso
y su cabello estaba cuidadosamente arreglado. «Gracias por venir, Héctor», dijo, haciéndose a un lado para dejarme pasar. «¿Te apetece un café?» «Claro», respondí, siguiéndola hasta la cocina. La casa lucía diferente. Muchos de los muebles habían sido reemplazados, las fotos familiares retiradas, las paredes repintadas. Era como si hubiera intentado borrar cualquier rastro de nuestra vida juntos. «Veo que has hecho cambios», comenté mientras ella preparaba el café. Necesitaba un nuevo comienzo. Demasiados recuerdos. Nos sentamos en la terraza, frente al jardín trasero. El silencio entre nosotros era menos tenso que antes, más resignado. Alejandro me dijo que te vas mañana. Sí, mi hermana me ha preparado un departamento cerca de su casa. Trabajaré con ella en su tienda, al menos por un tiempo. ¿Has sabido algo de él?, pregunté, incapaz de pronunciar su nombre. María Fernanda negó con la cabeza. El obispo me informó que abandonó el sacerdocio. Está en algún lugar de Michoacán, según parece, con familiares. Me pidió que no intentara contactarlo. ¿Y lo has intentado? No, respondió con firmeza. Esa historia terminó, Héctor. Fue un error terrible que arruinó muchas vidas, incluida la mía. No hay vuelta atrás. La estudié detenidamente, buscando signos de engaño, pero parecía sincera. Alejandro dijo que querías despedirte. Asintió, dejando su taza sobre la mesa. Quería agradecerte. ¿Agradecerme?, pregunté, desconcertado. Por no destruirme completamente cuando pudiste hacerlo. Los términos del divorcio fueron más que justos, considerando las circunstancias. Podrías haberme dejado sin nada. Nunca fue mi intención destruirte, María Fernanda. Solo quería la verdad. Lo sé. Y esa verdad me ha obligado a mirarme en el espejo y no me gustó lo que vi. Hizo una pausa. También quería devolverte algo. Se levantó y entró a la casa. Regresó con una pequeña caja de madera que reconocí de inmediato. Era un joyero que le había regalado en nuestro 10º aniversario. Son las joyas que me diste durante nuestro matrimonio, explicó abriéndola. No me siento con derecho a conservarlas. Quizás algún día puedas dárselas a Sofía. El gesto me sorprendió. Las joyas eran legalmente suyas, parte de los regalos acumulados durante nuestro matrimonio. No es necesario, María Fernanda. Eran regalos, te pertenecen. Insisto, dijo empujando suavemente la caja hacia mí. Cada vez que las veía sentía vergüenza. Prefiero empezar de cero. Acepté la caja, conmovido por el simbolismo del gesto. Representaba un reconocimiento de su falta, un intento genuino de hacer lo correcto, aunque fuera demasiado tarde para nuestro matrimonio. ¿Has pensado en lo que harás ahora?, preguntó ella. Alejandro mencionó que has estado trabajando demasiado. El trabajo me mantiene distraído, respondí. Pero sí, tengo algunos planes. Estoy pensando en expandir la empresa a León, y quizás tome unas vacaciones. Hace años que no viajo por placer. Deberías hacerlo, dijo con una sonrisa triste. Siempre postergaste muchas cosas por la empresa, por nosotros. Había verdad en sus palabras. Durante años había priorizado el trabajo y las obligaciones familiares sobre mis propios intereses y necesidades. También he estado viendo a un terapeuta, admití. Me está ayudando a procesar todo esto. Me alegra escucharlo. Yo también empecé terapia. Necesito entender cómo pude desviarme tanto de mis valores. Conversamos durante casi 2 horas, recordando momentos del pasado, tanto buenos como malos. Por primera vez desde el escándalo, pude hablar con ella sin que la ira nublara mi juicio. No era perdón, aún no, pero sí un primer paso hacia la aceptación. Al despedirnos en la puerta, María Fernanda me miró con ojos húmedos. Fuiste un buen esposo, Héctor. El fracaso de nuestro matrimonio no fue solo tu culpa. Quiero que lo sepas. Gracias. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa, respondí con sinceridad. Espero que encuentres paz. Nos dimos un breve abrazo, el último entre nosotros como pareja. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí un extraño alivio, como si hubiera depositado una pesada carga que llevaba meses arrastrando. Los días siguientes transcurrieron con una nueva sensación de ligereza. La partida de María Fernanda marcaba oficialmente el fin de un capítulo en mi vida. Era hora de escribir uno nuevo. Siguiendo el consejo de mi terapeuta, decidí reconectar con viejos amigos que había descuidado durante años. Organicé una cena en mi nuevo departamento e invité a 4 amigos de la universidad: Ricardo,
Manuel, Gabriel y Ernesto. Llevábamos más de una década sin reunirnos todos juntos. La velada fue sorprendentemente agradable. Después de las inevitables preguntas sobre mi divorcio, la conversación fluyó hacia temas más ligeros. Recuerdos de juventud, proyectos actuales, planes futuros. Me sentí normal, casi feliz, por primera vez en meses. «Te ves bien, Héctor», comentó Ricardo mientras degustábamos un coñac después de la cena. «Cuando supe lo ocurrido, me preocupé mucho por ti. Fueron tiempos difíciles, admití, pero estoy aprendiendo a seguir adelante. No cualquiera maneja una situación así con tanta dignidad», añadió Gabriel. «La mayoría de los hombres habrían reaccionado con violencia. La violencia solo habría complicado las cosas. Preferí dejar que la verdad hablara por sí misma». «¿Has sabido algo del padre?», preguntó Manuel, siempre el más directo del grupo. «Dejó el sacerdocio. Está en Michoacán, según tengo entendido. Y sinceramente, no me interesa saber más». «¿Y María Fernanda?» «Se mudó a Guadalajara. Está intentando reconstruir su vida, igual que yo». Ernesto, que había permanecido silencioso la mayor parte de la velada, finalmente habló. «¿Sabes? Mi hermana se divorció hace 5 años. Pensó que su vida había terminado. Ahora está más feliz que nunca, con un nuevo esposo que la valora realmente. A veces lo que parece una tragedia es solo el inicio de algo mejor». Sus palabras resonaron en mí. Quizás este doloroso episodio podría, con el tiempo, conducirme a una vida más auténtica y satisfactoria. La reunión con mis amigos me motivó a seguir ampliando mi círculo social. Acepté invitaciones que antes habría declinado. Me inscribí en un club de tenis y comencé a asistir a eventos culturales en la ciudad. En uno de esos eventos, una exposición de arte contemporáneo mexicano, conocí a Elena Montero, directora del Museo de Arte de Querétaro. Era una mujer atractiva, de unos 50 años, inteligente y con un fino sentido del humor. Conversamos durante horas sobre arte, literatura y música, descubriendo intereses comunes. Al final de la velada, intercambiamos números telefónicos, con la promesa de asistir juntos a un concierto la semana siguiente. No había sentido esa clase de conexión inmediata con alguien en mucho tiempo. De regreso a casa, me sorprendí sonriendo al recordar nuestra conversación. Luego, como un balde de agua fría, me invadió la culpa. ¿Era demasiado pronto para interesarme en otra mujer? ¿Estaba traicionando de alguna manera mi matrimonio? Mi terapeuta, el doctor Ramírez, me ayudó a procesar estos sentimientos durante nuestra siguiente sesión. «Es completamente normal sentirse así, Héctor», me aseguró. «La culpa surge porque aún estás en proceso de duelo por tu matrimonio. Pero recuerda, ese capítulo ha terminado. Tienes derecho a buscar nueva felicidad». «Siento que estoy traicionando algo importante», confesé. 28 años no se borran de un día para otro. No se trata de borrar el pasado, sino de honrarlo mientras avanzas hacia el futuro. Tu matrimonio fue una parte significativa de tu vida. Te dio 2 hijos maravillosos y muchos momentos felices. Nada puede cambiar eso. Pero también tienes derecho a escribir nuevos capítulos. Sus palabras me reconfortaron. Decidí permitirme explorar esta nueva amistad con Elena, sin presiones ni expectativas. El día del concierto llegó. Quedamos de encontrarnos en la entrada del auditorio. Cuando la vi aproximarse, elegante en un vestido azul oscuro, sentí un cosquilleo que había olvidado. «Te ves muy bien, Héctor», dijo con una sonrisa cálida. «El traje te sienta perfectamente». «Gracias, tú estás espectacular». Durante el concierto, una presentación de música barroca, me descubrí más pendiente de su perfil que de los músicos en el escenario. Era extraño sentirme así a mi edad, como un adolescente nervioso en su primera cita. Después del concierto, fuimos a cenar a un pequeño restaurante italiano. La conversación fluyó naturalmente, sin esfuerzo. Elena era una mujer culta, apasionada por su trabajo y con una historia personal interesante. Había estado casada una vez, sin hijos, y ahora llevaba 10 años divorciada. «¿Y cómo está siendo tu proceso?», preguntó directamente, refiriéndose a mi reciente divorcio. «Complicado, pero avanzando. Algunos días son mejores que otros. El tiempo ayuda», dijo, tomando un sorbo de vino. «Pero lo que realmente sana es permitirte sentir. El dolor, la rabia, todo.
no enterrarlo. Mi terapeuta dice lo mismo. Estoy aprendiendo a no reprimir lo que siento. Es un buen comienzo, sonrió. Sabes, no esperaba conectar así contigo. Fue una grata sorpresa. Lo mismo digo. Hace tiempo que no me sentía tan cómodo con alguien. Cuando la dejé en su casa, hubo un momento de duda. Un beso de despedida. Un apretón de manos. Un abrazo. Finalmente me incliné y besé suavemente su mejilla. Gracias por una noche maravillosa, dije. A ti, Héctor. Espero que podamos repetirlo pronto. Durante las semanas siguientes, Elena y yo establecimos una rutina. Nos veíamos 2 o 3 veces por semana. Exposiciones, conciertos, cenas o simplemente caminatas por el centro histórico. No había prisa, no había presiones. Era un cortejo a la antigua, respetuoso y pausado. Un domingo, decidí presentarla a mis hijos. Organicé una comida en mi departamento. Estaba nervioso, temiendo su reacción. Alejandro y Sofía llegaron puntuales. Elena, 10 minutos después. Las presentaciones fueron cordiales, aunque noté cierta reserva en Sofía. Durante la comida, la conversación se mantuvo en terreno neutral. Arte, música, recuerdos de la universidad. Después del postre, Alejandro me ayudó a servir el café mientras Sofía y Elena quedaban solas en la sala. Desde la cocina, pude ver cómo conversaban animadamente, riendo ocasionalmente. Un buen signo. Parece agradable, comentó Alejandro en voz baja. ¿Cuánto tiempo llevan saliendo? No estamos saliendo oficialmente. Somos amigos. Nos estamos conociendo. Papá, he visto cómo la miras. No es solo amistad. Sonreí, incapaz de negarlo. Es pronto para ponerle nombre. Pero sí, hay algo especial. Me alegro por ti. Te lo mereces. Cuando Sofía y Alejandro se marcharon, Elena se quedó un rato más. Parecía relajada, satisfecha con el encuentro. Tus hijos son encantadores, dijo. Se nota que has hecho un buen trabajo como padre. Son lo mejor que tengo. Sofía me hizo un interrogatorio discreto pero exhaustivo. Sonrió. Quería asegurarse de mis intenciones contigo. Lo siento, es muy protectora. No lo sientas. Es natural, y me agrada que te cuide tanto. Nos sentamos en el balcón, contemplando la ciudad. Sin planificarlo, tomé su mano. Ella entrelazó sus dedos con los míos. Un gesto simple pero significativo. Tengo miedo, Elena, confesé de repente. ¿De qué? De volver a equivocarme. De no ser capaz de ver la verdad. Héctor, dijo girándose para mirarme directamente. Todos cometemos errores. Todos nos equivocamos al juzgar a las personas. Es parte de ser humano. Pero el costo puede ser muy alto. Sí. Y aún así, seguimos intentándolo. Porque la alternativa es quedarse solo, protegido pero incompleto. En ese momento, mirando sus ojos sinceros, sentí que algo se desataba en mi interior. Un nudo que llevaba meses, quizás años, formándose. Me incliné lentamente y la besé en los labios. Un beso suave, casi tímido. Cuando nos separamos, ambos sonreíamos. He querido hacer eso desde la noche del concierto, admití. Yo también, respondió. Pero me alegra que hayamos esperado. Algunas cosas mejoran con el tiempo. Esa noche, mientras la veía alejarse en su auto, sentí una emoción que había olvidado. Esperanza. No sabía hacia dónde nos llevaría esta relación, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a descubrirlo. 6 meses después del escándalo, mi vida había adquirido una nueva normalidad. La relación con Elena avanzaba a paso tranquilo pero firme. Nos veíamos regularmente, compartíamos intereses y disfrutábamos de la compañía mutua. Aún no habíamos dado el paso de vivir juntos. Ambos valorábamos nuestra independencia y sentíamos que era importante no apresurar las cosas. Mi empresa prosperaba. La expansión a León estaba en marcha y había contratado a un gerente joven y competente, Miguel Ángeles, para que supervisara el nuevo proyecto. Alejandro, que había estudiado administración, comenzó a involucrarse más en el negocio familiar. Tenía talento natural para las finanzas y aportaba ideas frescas que estaban modernizando nuestra operación. Una tarde, mientras revisaba unos planos con Alejandro en la oficina, recibí una llamada inesperada. Era Sofía. Papá, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Algo en su voz me alarmó. Claro, hija. ¿Quieres venir a la oficina o prefieres que nos veamos en algún lugar?
Mejor en tu departamento, si no te importa. Es personal. Acordamos vernos esa misma tarde. Durante el resto del día, no pude concentrarme. ¿Qué sería tan urgente? ¿Tendría problemas en su trabajo? ¿Habría terminado con su novio? ¿O sería algo relacionado con María Fernanda? A las 6 en punto, Sofía llegó a mi departamento. Parecía nerviosa, jugando constantemente con el anillo que llevaba en su mano derecha. ¿Quieres un té?, ofrecí, tratando de ayudarla a relajarse. Sí, gracias. Mientras preparaba el té, Sofía se paseaba por la sala, mirando las fotos que había colocado en las estanterías. Muchas eran nuevas. Elena y yo en un viaje a Guanajuato, una reciente celebración de cumpleaños con amigos, un día de campo con Alejandro y su novia. «Te ves feliz en estas fotos, papá», comentó. «Lo soy, hija. Dentro de lo que puedo serlo». Le entregué la taza de té y nos sentamos en el sofá. «¿Qué ocurre, Sofía? Me tienes preocupado». Tomó un sorbo de té, como buscando valor, y finalmente habló. «Recibí una llamada de mamá esta mañana». «¿Está bien?», pregunté, genuinamente preocupado. «Sí, físicamente sí, pero…» dudó. «Va a casarse, papá». La noticia me golpeó como un puñetazo inesperado. No por celos, o porque aún sintiera algo romántico por María Fernanda. Ese capítulo estaba cerrado. Era más bien la sorpresa, la rapidez con que parecía haber rehecho su vida. ¿Casarse? ¿Con quién? Con un viudo que conoció en Guadalajara. Es dueño de una cadena de restaurantes. Lo conoció a través de la tía Carmen. «Ya veo», murmuré, procesando la información. «¿Y cuándo será la boda?» «En 2 meses. Será algo pequeño, solo familia cercana». Asentí lentamente. Me alegraba que María Fernanda hubiera encontrado a alguien, que no estuviera sola, pero algo me inquietaba. «¿Por qué te preocupa tanto contarme esto, Sofía? No es que vaya a oponerme o algo así». «No es la noticia en sí, papá», respondió, mirándome directamente. «Es lo que me pidió. Quiere que tú y Elena asistan a la boda». Ahora sí estaba genuinamente sorprendido. «¿Quiere que asistamos? ¿Por qué?» Dice que sería un gesto de reconciliación, de madurez, que demostraría a todos que han superado lo ocurrido y que pueden mantener una relación cordial por el bien de Alejandro y mío. Me levanté y caminé hasta la ventana. La petición me parecía absurda, casi ofensiva. Después de todo lo ocurrido, ¿esperaba que me sentara a aplaudir mientras ella juraba amor eterno a otro hombre? ¿Tan pronto después de nuestra separación? «No tienes que responder ahora», añadió Sofía. «Dijo que lo pensaras». Me giré para mirarla. «¿Tú qué opinas? ¿Crees que debería ir?» Sofía suspiró. «Honestamente no. Me parece demasiado pedir. Una cosa es que ustedes hayan podido hablar civilizadamente y otra muy distinta es pretender que sean amigos. Pero quería transmitirte su invitación. Gracias por ser sincera, hija. Lo pensaré, aunque mi primera reacción es declinar». Después de que Sofía se marchara, llamé a Elena. Necesitaba su perspectiva. «Es una situación incómoda», comentó después de escucharme. «Pero la decisión es tuya, Héctor. Yo te apoyaré en lo que decidas. ¿Irías conmigo si acepto?» «Por supuesto. Estaría a tu lado. Pero piénsalo bien. No tienes obligación de asistir». Esa noche apenas pude dormir. La invitación de María Fernanda había removido sentimientos que creía superados. No eran celos, sino un eco del dolor y la humillación. ¿Era egoísta de mi parte rechazar la invitación? ¿Estaba poniendo mis sentimientos por encima del bienestar de mis hijos? A la mañana siguiente, decidí consultar con mi terapeuta. El doctor Ramírez me escuchó atentamente. «Lo que sientes es completamente normal, Héctor», me aseguró. «La invitación ha activado recuerdos dolorosos. La pregunta es, ¿qué ganas y qué pierdes al asistir?» «No veo que podría ganar», confesé. «Solo incomodidad, y tal vez reabrir heridas que apenas están sanando». «¿Y qué podrías perder al no asistir?» Reflexioné un momento. Quizás una oportunidad de demostrar que realmente he superado lo ocurrido, que soy capaz de desearle felicidad a pesar de todo. «Esa es una reflexión interesante», asintió el terapeuta. «Pero recuerda, no tienes que probar nada a nadie. Tu proceso de sanación es personal. No debe estar condicionado por las expectativas ajenas». Después de meditarlo durante días, tomé una decisión. Llamé a María Fernanda directamente. La primera vez que hablábamos por teléfono desde nuestra separación. «Héctor, qué sorpresa.
dijo, con evidente nerviosismo en su voz. Sofía me contó sobre tu boda. Felicidades. Gracias, respondió cautelosamente. ¿Te comentó sobre la invitación? Sí, y es precisamente por eso que te llamo. Te agradezco el gesto, pero creo que no sería apropiado que Elena y yo asistiéramos. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Entiendo, dijo finalmente. Respeto tu decisión. No es por rencor, María Fernanda. He avanzado en mi proceso de sanación y te deseo sinceramente que seas feliz. Pero creo que mi presencia en tu boda no aportaría nada positivo. Solo incomodidad para todos. Tienes razón, admitió. Quizás fue egoísta de mi parte pedirlo. Solo pensé que sería un gesto de reconciliación. La reconciliación no significa pretender que somos amigos o que nada ocurrió. Significa aceptar lo sucedido y seguir adelante, cada uno por su camino, manteniendo un trato respetuoso por el bien de nuestros hijos. Cuando lo pones así, tiene sentido. Su voz sonaba más tranquila. Gracias por ser sincero, Héctor. Después de colgar, sentí una extraña paz. Había sido honesto, respetuoso, pero firme en mis límites. Un pequeño paso más en mi proceso de sanación. Los meses siguientes transcurrieron con relativa calma. La boda de María Fernanda se celebró sin incidentes, según me contó Alejandro. Sofía me agradeció por manejar la situación con madurez. Mi relación con Elena se fortalecía día a día. Era una compañera excepcional, inteligente, independiente, con su propia carrera y pasiones. No buscaba reemplazar a María Fernanda ni borrar mi pasado. Simplemente añadía nuevos colores a mi vida presente. Una tarde, mientras cenábamos en mi departamento, Elena me sorprendió con una propuesta. He estado pensando, ¿por qué no nos vamos de viaje juntos? Unas verdaderas vacaciones, solo tú y yo. ¿A dónde te gustaría ir? Siempre he querido conocer la Patagonia. Podríamos hacer un recorrido por Argentina y Chile. La idea me entusiasmó. Hacía décadas que no tomaba unas vacaciones reales, siempre posponiendo el descanso por el trabajo o las obligaciones familiares. Suena perfecto, respondí. ¿Cuándo quieres ir? En 2 meses. Puedo reorganizar mi agenda en el museo, y tú podrías delegar más en Alejandro y Miguel. Comenzamos a planificar el viaje con entusiasmo. Sería nuestra primera gran aventura juntos, una oportunidad de conocernos en un contexto completamente diferente. Mientras tanto, la nueva sucursal en León estaba casi lista para abrir. Miguel había hecho un trabajo excepcional, y Alejandro mostraba cada día más interés y capacidad para los negocios. «Papá, he estado pensando», me dijo un día, mientras revisábamos los últimos detalles de la inauguración. ¿Has considerado hacerme oficialmente parte del consejo directivo? ¿Te interesa realmente, hijo? Siempre creí que querías desarrollar tu carrera independientemente. He cambiado de opinión. Me gusta lo que hacemos aquí, y creo que tengo ideas valiosas para aportar. Nada me haría más feliz que trabajar junto a ti, Alejandro. Hablaré con el consejo en la próxima reunión. La expresión de satisfacción en el rostro de mi hijo valía más que cualquier éxito empresarial. Sentí que algo se cerraba en un círculo perfecto. La empresa que había construido con tanto esfuerzo tendría continuidad en las manos capaces de mi hijo. 2 semanas antes de nuestro viaje a la Patagonia, recibí una llamada inesperada. Era Roberto, mi abogado. «Héctor, tengo noticias que podrían interesarte». «Te escucho». «¿Recuerdas al padre Ignacio?» Mi estómago se contrajo. Hacía meses que no pensaba en él. «Sí, por supuesto. ¿Qué ocurre con él?» «Me han informado que está de vuelta en Querétaro. Trabaja en una librería del centro. Aparentemente, ya no tiene nada que ver con la iglesia». «¿Por qué me cuentas esto, Roberto? Pensé que deberías saberlo. Por si te lo encuentras por casualidad. Querétaro es una ciudad pequeña». Agradecí la información y colgué, con una sensación extraña. Tiempo atrás, la noticia me habría alterado, quizás incluso provocado fantasías de confrontación o venganza. Ahora solo sentía una leve inquietud, casi curiosidad. Esa noche, le comenté a Elena sobre la llamada. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó, estudiando mi reacción. «Sorprendentemente tranquilo. Es como si habláramos de alguien de otra vida, de otro tiempo». «Eso es buena señal», sonrió. «Significa que has avanzado realmente en tu proceso de sanación». ¿Sabes qué es lo más extraño? Una parte de mí siente curiosidad. Me pregunto cómo ha sido su vida después de todo lo ocurrido.
Si ha encontrado algún tipo de redención o sigue atrapado en sus propios demonios. Es natural preguntarse esas cosas, pero no es tu responsabilidad ni tu problema. Lo sé. Y no tengo intención de buscarlo. Si nos encontramos por casualidad, que sea. Si no, tampoco importa. Elena me abrazó, apoyando su cabeza en mi hombro. Has recorrido un largo camino, Héctor. Estoy orgullosa de ti. La semana de la inauguración en León fue frenética. Viajé diariamente entre Querétaro y León, supervisando los últimos detalles, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Alejandro me acompañaba, cada vez más involucrado y entusiasmado con el proyecto. El día anterior a la inauguración oficial, mientras caminaba por el centro de Querétaro buscando un regalo para Elena, sucedió lo inevitable. Al doblar una esquina, me encontré cara a cara con él. Ignacio Beltrán, el ex sacerdote, cargando una pila de libros frente a una pequeña librería. Nos quedamos ambos paralizados por un instante, como dos fantasmas de un pasado compartido pero no deseado. Él palideció visiblemente. Yo mantuve la compostura. Héctor, murmuró, sin saber qué más decir. Ignacio, respondí con un leve asentimiento, dispuesto a seguir mi camino. Espera, por favor. Su voz temblaba ligeramente. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero... Me detuve y lo miré directamente. Había envejecido notablemente. Su cabello, antes negro, mostraba canas abundantes. Su rostro estaba surcado por arrugas prematuras. Ya no quedaba nada del carismático padre Ignacio que tantos feligreses admiraban. ¿Qué quieres?, pregunté, sin hostilidad pero sin calidez. Solo pedirte perdón. Sé que no significa nada después de tanto tiempo, después de todo el daño que causé. Pero necesito decirlo. Lo observé en silencio. El hombre que había destruido mi matrimonio, que había traicionado sus votos y la confianza de una comunidad entera, ahora parecía pequeño y derrotado frente a mí. «¿María Fernanda sabe que estás aquí?», pregunté finalmente. «No», respondió bajando la mirada. «No he tenido contacto con ella desde aquel día. El obispo me lo prohibió, y yo respeté esa decisión. Ella se ha casado nuevamente», comenté, sin saber bien por qué sentía la necesidad de decírselo. «Parece feliz». Un destello de dolor cruzó su rostro, pero asintió. «Me alegro por ella. Se merece ser feliz». El silencio cayó entre nosotros, incómodo pero no tan tenso como habría esperado. «¿Cómo ha sido tu vida?», pregunté, sorprendiéndome a mí mismo por el interés genuino. «Difícil, al principio. Estuve en un monasterio durante 6 meses, haciendo penitencia. Luego me mudé con mi hermana a Michoacán. Trabajé en el campo, tratando de encontrar algún tipo de paz. Hace 3 meses regresé a Querétaro. Mi sobrina es dueña de esta librería y necesitaba ayuda. Asentí, procesando su historia. No sentía lástima, pero tampoco el odio visceral que alguna vez me había consumido. «Debo irme», dije finalmente. «Tengo una inauguración mañana en León». «Por supuesto», respondió rápidamente. «Gracias por escucharme». Comencé a alejarme, pero me detuve y me giré una última vez. «Ignacio», dije, usando deliberadamente su nombre de pila. «Espero que encuentres paz». No esperé su respuesta. Continué mi camino, sintiendo una extraña ligereza. El encuentro, en lugar de perturbarme, me había dado una sensación de cierre. El círculo finalmente se completaba. Esa noche, mientras cenaba con Elena, Alejandro y Sofía, en celebración anticipada por la inauguración, me sentí profundamente afortunado. Había perdido un matrimonio, sí, pero había ganado una nueva oportunidad. Había experimentado traición, pero también apoyo incondicional. Había conocido la rabia y el dolor, pero ahora experimentaba la paz y la alegría. «Propongo un brindis», dijo Alejandro levantando su copa. «Por los nuevos comienzos, por la familia», añadió Sofía, «la que elegimos y la que nos elige. Por la verdad», dije yo mirando a Elena, «que duele pero libera. Por el amor», concluyó Elena, apretando mi mano, «que todo lo sana». Mientras chocábamos nuestras copas, sentí que se cerraba definitivamente un capítulo de mi vida y se abría otro, lleno de posibilidades. La traición de María Fernanda y el padre Ignacio, que una vez pareció el fin de mi mundo, había sido solo el doloroso preludio de un nuevo comienzo.
A los 58 años, había aprendido la más valiosa de las lecciones. La vida siempre ofrece segundas oportunidades a quienes tienen el valor de tomarlas. Amigos, si les gustó mi historia, den like y suscríbanse a mi canal. Compartan su opinión en los comentarios. Cada experiencia nos hace más fuertes.